imagina por un momento que cada vez que alguien te hace un daño real, el cielo emite un documento legal, una factura. Piensa por un momento que cada vez que alguien te hiere, el cielo emite una factura. ¿Qué dice la factura? ¿Qué dice? El total de... No, ¿qué dice arriba? Esta es una factura ¿de qué? De la farmacia. La farmacia. Es una deuda. Algo que nosotros tenemos que saldar cuando compramos algo. Pero ahora imagínate que cuando tu esposo te gritó delante de los hijos, tú y el cielo emitieron una factura por pérdida de la dignidad. Que cuando tus padres te abandonaron emocionalmente, se emitió una factura por años de identidad robada. Que cuando tu hermano de la iglesia te calumnió, se generó un cobro por traición de la confianza. Estas son facturas reales que nosotros tenemos a veces en nuestra memoria y que no las olvidamos a pesar de conocer a Jesús, a pesar de llevar 20 o 30 o quizás 50 años en una iglesia. Seguimos guardando facturas del daño que nos hicieron, las guardamos en un cofre allí para un momento determinado volver allí a sacar esas facturas a esa persona que nos hizo mal. Mira, querido hermano, el dolor no es un invento, es real. Y el dolor puede ser entendido como una deuda, como una factura a pagar. Nuestra naturaleza humana está viciada y torcida por el pecado y nos inclina a ser los dueños y cobradores de esos papeles. Así que, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Esa es la gran pregunta. Vamos a ser como esas personas que constantemente guardan facturas como una deuda impagable, como una deuda que constantemente traemos a memoria y que rompe la relación con Dios y la relación con nuestros hermanos. Porque cuando nosotros estamos hablando de la fe, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de una fe relacional. Relación con Dios y relación con prójimo. Relación entendida como el amor de Dios hacia los seres humanos y de nosotros hacia Dios y de nosotros hacia nuestros hermanos. ¿Cuál es el problema aquí? Había un muñequito que daban luz. Los que vivíamos en Cuba, ¿se acuerdan de ese muñequito? El de madera, ¿cuál? Había un muñequito que el lobo perseguía a la liebre. Me las pagarás. Y siempre decía lo mismo: me las pagarás. Eso es guardar facturas. Esperar un momento para cobrar lo que me debes, para cobrar lo que me hiciste, para avergonzarte delante de los demás, para recordarte quién tú eres realmente. Qué manera tan torcida de entender las Escrituras si nosotros asumimos ese rol de juez, pero no mirándolo como algo negativo, sino mirándolo a veces también como que nosotros nos creemos los dueños de la justicia. ¿Cómo han dibujado la justicia? ¿Cómo han dibujado la justicia? ¿Cómo qué? Como una mujer con los ojos vendados. ¿Qué tiene? En una mano una balanza. ¿Qué tiene en la otra mano? ¿No se acuerdan? Una espada. Entonces tú necesitas una espada para que la justicia se cumple. Necesitas policía, necesitas un ejército. Y necesitas una balanza para pesar tus acciones. Y a partir de ahí,
establecer un orden según la justicia. Mira, mi querido hermano, cuando alguien te hiere, escucha bien, es como robar algo de ti. Cuando alguien te hiere, es como arrancar algo de tu vida. Cuando nosotros, por ejemplo, sentimos que hay alguien que viene a nosotros y nos insulta de tal manera que nos incomodamos y empezamos a perder la paz. Cuando alguien llega a nosotros y le lanza un falso testimonio, empieza a hablar por detrás de ti, a generar una imagen o una caricatura de quien realmente tú no eres o de quien tú fuiste en un momento de la vida. Porque estamos claros, y la Biblia nos dice, que todos pecamos. ¿Amén? Que todos en algún momento hemos guardado esta factura. Y esta factura la hemos guardado, a veces sin darnos cuenta, de manera inconsciente. Pasa en la familia, pasa en los matrimonios que constantemente le recuerdan al esposo las cosas malas que hace. ¿No pasa? Ah, pero yo te lo he dicho, tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a seguir siendo el mismo. ¿Cuánto daño hace eso? ¿Qué pasa cuando los padres solamente están enfocados en las cosas malas que hacen sus hijos y no refuerzan la dignidad que Dios les ha dado? Porque cuando Cristo muere en la cruz, todo ese pasado, todas esas facturas de las cosas malas que le hicimos a las personas o que nos han hecho a nosotros, quedan allí clavadas en la cruz. Y dice la palabra, para que no tengamos más de ella memoria. Porque tus pecados han sido echados en el fondo de la mar. Y Dios no tiene memoria de tu vida pasada, porque eres una nueva criatura en Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechos nuevas. Entonces hay un nuevo nacimiento, hay una nueva identidad, ya no marcada por la culpa, ni por el juicio, ni la condena. Ahora tú y yo somos hijos e hijas de Dios, que hemos sido perdonados y que nos ha dado Dios a través de su perdón una oportunidad. O sea, Jesús pagó en la cruz del Calvario, ¿qué cosa? Nuestras facturas pasadas. Toda la maldad. Aquí en esta factura, imagina que está todo el pecado, todas las ofensas que usted ha dicho en su vida, todas las cosas horribles que quizás haya hecho, los pecados grandes y los pequeños, las indiferencias, las veces que no dejaste que el amor de Cristo obrara en ti para tú perdonar a alguien, para tú restablecer esa enemistad que se había creado. Las veces que te mantuviste indiferente al llamado de Dios cuando te pidió que vinieras a la iglesia a servirle, a adorarle, a honrarle. Aquí está todo eso. Y cada uno de nosotros, pues quizás tenga memoria de algunas cosas, quizás tenga conciencia de todas esas cosas. Pero la buena noticia es que todo eso ha terminado allí en la cruz del Calvario. Pero no solo tu pasado, mi querido hermano. Todo lo que va a suceder a partir de hoy, todos tus actos externos que no impresionan a Dios, todas esas cosas también han sido clavados en la cruz. Porque el amor de Dios, dice la palabra, que es tan grande su misericordia que abunda en nuestra vida cuando hemos recibido a Jesús. Así que cuando nosotros vivimos en el pecado y buscando la justicia propia para establecer un orden dentro de la iglesia, para establecer orden, porque siempre nos preocupa eso, el orden de la iglesia, el orden de la familia, y nos olvidamos muchas veces que eso es importante, pero que también el amor, la compasión y la misericordia caracterizaron la vida de Jesús. Y nosotros como iglesia tenemos que reflejar el carácter de Dios que se ve allí en Jesús.
Aquí hay un ejemplo claro. Nos habla de dos deudores, dos personas que tenían una factura, una muy larga, una de trillones de dólares, era la deuda de los Estados Unidos con Japón o China. Y otro que debía una factura de naval. ¿Cuánto fue? $20. Una factura de $20 y otra trillonaria. Eso es lo que nos cuenta la parábola. Dice aquí. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. ¿Con quién? Con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Estamos hablando de millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Qué historia, ¿no? Aquel que fue perdonado ante una deuda millonaria y que no siguió el ejemplo de su señor, sino que allí pidió cuentas y le dijo, págame la factura que me debes. Y eran 100 denarios. ¿Qué podía representar eso? 100 días de trabajo, no era mucho. Sin embargo, lo metió en la cárcel. Y la moraleja es clara en la historia. Nosotros no perdonamos porque tenemos amor propio. Porque el amor propio no nos lleva al perdón. Nosotros perdonamos las ofensas, las deudas, como lo quiera entender, porque hemos conocido a Jesús. Porque Él nos amó primero. Porque Él manifestó ese amor no con palabras, sino allí en la cruz del Calvario. Porque Él nos enseña a amar. Porque amar se aprende en la vida práctica. Como yo decía el domingo pasado, el amor no es una idea abstracta, no es poesía, no es romanticismo de poeta. El amor es Jesús, allí en la cruz. No se quedó en palabras, son acciones concretas que cada día restablecen lo que ha sido dañado. Y claro, nuestro orgullo no nos permite pagar el precio. Porque Jesús pagó en la cruz, allí con su vida, derramando su sangre en la cruz. Pero cuando nosotros tenemos que pagar el precio del orgullo, nos es tan difícil perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Y guardamos esa factura para un momento determinado, hacer justicia delante de los hombres, cuando el Evangelio nos enseña otra cosa. Nosotros tenemos que aprender de esta historia algo muy importante. Número uno, Dios no ignora el pecado, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de orden. Dios no aprueba el desorden, ni en una familia, ni en una relación de amigos, ni en una iglesia, ni en la sociedad.
Dios establece normas, leyes, instituye organizaciones para ese fin. Pero también tenemos que entender esto, y esa es la gran tensión teológica que solo podemos entender cuando vemos en Jesús. Que además de que Dios es justo, Dios también es misericordioso. Por eso cuando los fariseos se acercaban a Jesús a corregirle, porque sanaba el sábado, violaba una ley, la ley del sábado, Jesús los cuestionaba y los confrontaba con la verdad de sus vidas y les decía: pero si a ustedes se le cae una oveja en el pozo, no van allí en sábado y la sacan del pozo para que no mueran. Entonces, ¿por qué vienen a juzgarme a mí, que estoy sanando a este hombre en día de reposo? Entonces, nosotros muchas veces no estamos viviendo realmente en la gracia. Realmente no vivimos en la gracia cuando somos dados a juzgar y a condenar y a no perdonar de corazón. Porque cuando nosotros leemos esta parábola tenemos que entender lo que primero Jesús pregunta. Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y a partir de ahí le da la enseñanza a Pedro. Y le habla de 2 deudores. Y cómo Dios nos trata a nosotros, pecadores, en su amor y en su misericordia, para restaurar nuestra dignidad, nuestra transgresión, y poder ser limpiados por su amor, de manera que entremos a vivir en el reino con una vida transformada, con un corazón renovado, con una manera de entender la vida que no sea solo a través de juicios y condenas, sino a través de la manifestación del carácter de Dios, que es su gracia y que es su misericordia. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando alguien nos daña profundamente? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo has respondido al dolor? Cuando alguien te ha roto tu corazón. ¿Cómo respondes tú cuando las personas vienen a ti con violencia y te roban tu paz? ¿Cómo reaccionas cuando llegan las crisis de la vida y los problemas? Cuando las personas piensan diferente a ti, ¿cómo actúas contra aquellos que se han nombrado como enemigos tuyos? Y fíjate cómo lo digo en esta mañana, mi querido hermano. Ellos se han autodenominado enemigos tuyos. Porque yo no sé tú, pero yo no tengo enemigos. Amén. Amén. Y espero que usted sea como yo, porque no soy nada especial. Entonces yo no me siento que tengo enemigos en ninguna parte que voy. Sí he encontrado en mi camino competidores, gente envidiosa, gente que se proyecta en uno y saca a la luz lo que realmente hay en sus corazones. Gente que no tiene cuidado, que no es prudente y dice palabras que a veces hieren y nos hacen sentir mal. Pero el hecho de que se hayan equivocado una o muchas veces en esa relación que puede existir, ya sea laboral, familiar o en la iglesia, no significa que están descartados para Dios, ni mucho menos que yo voy a actuar ojo por ojo y diente por diente. Porque yo he aprendido del Evangelio del perdón de Dios. Porque yo he aprendido el valor de perdonar a las personas, de potenciar al otro, de reconocer el valor de como criatura de Dios tiene todo ser humano. Más allá de si viene a la iglesia o no, si ha recibido a Cristo, cada uno de los seres humanos que existen en este universo, en este planeta Tierra, tienen una dignidad única. Y son amados por Dios, y son bendecidos por Dios, y siempre van a tener la oportunidad en Cristo de ser perdonados, de ser aceptados en la familia de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Cuando sabemos que alguien nos robó algo muy valioso de nuestra vida,
Cuando miramos la balanza y vemos que pesan más las injusticias, la falta de respeto, la falta de reconocimiento, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Quedar absorbidos por el dolor, el sufrimiento, quedar con esa deuda pendiente para un día ser saldada, cuando Cristo realmente murió en la cruz, para que todo eso fuera olvidado y fuera echado en el fondo del mar, y tú pudieras restablecer esa relación de amor y de confianza con aquellos que en un momento te dañaron. ¿Qué pasa en el hogar? Cuando callamos, cuando guardamos esos silencios, cuando usamos el pasado como municiones para herir a una persona que amamos. ¿Qué pasa en la iglesia con esas facturas de la falta de reconocimiento, de la amabilidad, de la indiferencia que tanto daño y divide al cuerpo de Cristo? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué a veces respondemos con amargura? ¿Por qué a veces estamos adorando a Dios con un rostro que no refleja su gracia? Eso es lo que nos enseña esta parábola. Nos habla sobre todas las cosas de ese amor redentor que pagó para librarnos de todas esas esclavitudes. Porque el primero que está dañado eres tú, mi querido hermano, encerrándote en una prisión de remordimiento, haciéndote tanto daño, cuando Cristo te ofrece una solución gloriosa, maravillosa, que es ser liberado de todas esas prisiones del alma para vivir con gozo, para vivir con alegría. Si has entendido el mensaje y la buena noticia de la redención en Cristo, entonces lo único que te falta hacer es aplicarlo en cada momento, en cada minuto y en cada situación de tu vida. Ojalá que así sea, que seas obediente a su llamado de amar y perdonar y a vivir ese amor entre nosotros. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén.